Imagina por un momento que tienes 90 años. Tu cuerpo está cansado y tus fuerzas se agotan. Pero en lugar de enfrentar el final, simplemente te vas a dormir. Y al despertar vuelves a ser un bebé. Tu vida se reinicia por completo. Todo tu conocimiento sigue ahí, pero tu cuerpo es joven y perfecto otra vez. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? O tal vez a una antigua leyenda de alquimistas buscando la piedra filosofal. Pero para una criatura en nuestro planeta, esto no es fantasía. Es su asombrosa realidad cotidiana. Bienvenidos a Un Mundo Fascinante. Hoy conoceremos al único animal que ha logrado hackear la muerte, la medusa inmortal. Todo comenzó casi por accidente en un laboratorio italiano en los años 90. Un estudiante olvidó cuidar unas medusas en su acuario. El agua se evaporó, y las condiciones eran terribles. Se suponía que las medusas debían morir. Era lo lógico. Pero cuando los científicos miraron el microscopio, no encontraron cadáveres. Encontraron algo que desafiaba toda lógica biológica. Las medusas adultas habían desaparecido. En su lugar había pólipos recién nacidos. Era como encontrar a un anciano que se había transformado espontáneamente en un niño. Habían descubierto a la Turritopsis dorni, una especie capaz de revertir su ciclo vital cuando se enfrenta al estrés. Para entender lo increíble que es esto, piensa en cómo funcionamos nosotros. Nacemos, nuestras células se especializan y finalmente mueren. Es un camino de una sola dirección, como una flecha que avanza. Una mariposa no puede volver a ser oruga. Un pollo no puede volver al huevo. Pero esta medusa utiliza un proceso llamado transdiferenciación. Es el santo grial de la biología moderna. Imagina que tus células de la piel pudieran decidir de repente convertirse en neuronas, o transformarse en células del corazón joven. Eso es exactamente lo que hace la Turritopsis. Reorganiza todo su cuerpo y absorbe sus tentáculos. Se convierte en una masa amorfa para luego renacer. Surge como un pólipo genéticamente idéntico a su versión adulta. ¿Qué significa esto para el futuro de la humanidad? Los científicos no buscan hacernos inmortales mañana, pero estudian este mecanismo para curar enfermedades graves. Si pudiéramos aplicar la transdiferenciación en humanos, sería revolucionario. Podríamos regenerar corazones dañados después de un infarto, o reparar médulas espinales heridas. Pero aquí surge una pregunta filosófica profunda. Si pudiéramos vivir para siempre reiniciando nuestro ciclo vital, ¿seguiríamos siendo nosotros mismos? Por ahora, el secreto de la vida eterna permanece seguro. Está oculto en los tentáculos de esta criatura de apenas 5 milímetros. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras el poder de esta medusa? ¿Reiniciarías tu vida desde cero, si pudieras? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Si te ha fascinado esta historia, dale like al video. Suscríbete a Un Mundo Fascinante para más descubrimientos increíbles. Cada semana traemos lo imposible a tu pantalla. Hasta la próxima.